¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos. Iniciamos la semana con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Ahí estamos. En el 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio. También. Estamos 3 de 4, porque por acá también está mi compañera. Ahí está, Andrés Merino. Te cogieron en roja. ¿Con quién estás chateando? Deja ver. En roja ahorita. Pasa el teléfono. Viendo un trabajo que me están haciendo en una camioneta. Ah, ya. Ok, ya. Gracias por darnos todo el tiempo detalle. y tu interés. 11 y 2 de la mañana, 11 y 3. Buenos días a todos. Buenos días. A los Carlos conectados Miguel, también. Hoy estoy, hola, buenos días con todos. Fin de semana movido en lo cultural, en lo mundial, también en lo local, en los eventos que ocurrieron este fin de semana y los reclamos posteriores al evento. Una pena por aquellos que se sintieron afectados por el tema del partido de la historia. Creo que no fue tanto el problema. No fui. La verdad es que no me interesaba ir. No sé ya si lo había fue visto a Messi 2 veces en Ecuador. Entonces no sé si fue el problema el partido como tal o los que le aseguraron tener una experiencia, la Messi experiencia que le habían ofrecido. Ese fue el problema. Sí, de fondo fue ese. Yo te digo, Maffer, que no es la primera vez, ¿no? Ya había ocurrido con el Burger Show, que fue un desastre. Yo estuve allí, estuve allí como participante inclusive. Y la verdad dejó mucho que desear la forma en la que hicieron y montaron todo el evento. Bueno, siempre tiene sus efectos y al final del día creo que le pasa factura es para el próximo evento, cuando no llenas las expectativas o como las expectativas son mayores a la realidad. Estábamos echándonos una platicadita cada uno con su análisis de lo que fue este Super Bowl, del análisis... Supertazón, como diría Bad Bunny. Supertazón. O sea, no puede hacer eso, ¿no? Realmente yo les decía que para mí, redundantemente en lo personal, fue un show extraordinario, un montaje de escena fuera de lo común. No recuerdo haber visto tanta gente en escena en un Super Bowl, los cantantes, los músicos, los actores, los bailarines. Puede ser. Siendo tanta parte, o sea, tanta escenografía dentro del campo de juego, recuerdo, porque recuerdo la gente repleta la cancha cuando Bruno Mars, Michael Jackson en el 93, yo le decía, Timberlake en su momento. Tenía una disputa generacional con mi hija, porque yo le decía, a lo que apareció Bad Bunny, le dije, nada que ver, le decía, no va a ser mejor que el de Shakira y el de Jennifer Lopez el año pasado, pero realmente mis aplausos, mis respetos como televidente. Bad Bunny no es de la música que me gusta, también discrepo con la otra generación, pero hizo un extraordinario trabajo hasta cultural para mí. Es una cuestión política, realmente. Una carga política, pero tremenda. Fuerte. Y sabes que contrario a lo que se podía esperar, sin agresión, sin vulgaridad, que es algo que caracteriza las letras, no se enojen, pero esa es mi lectura. Y realmente se enojan, qué pena. Pero esa fue, se tenía la expectativa de que hablara directamente de ICE, de Trump. No lo hizo, no mencionó, no necesitó. Pero ya tuvo la respuesta del presidente Donald Trump. Bueno, es que el simbolismo fue claro, y ahí yo coincido plenamente con Dome. Indistintamente si coincidamos o no con la letra, con la música, con lo que hace, pero la puesta en la escena, el montaje, los mensajes, inclusive subliminales que se daban con cada coreografía, con cada canción que salía, me pareció potente y puso a Latinoamérica en un lugar en el centro del mapa, ¿no? Donde antes no, y sin que le haya costado nada a ningún gobierno. Qué emocionante, ¿no? Y ¿sabes qué? Viéndolos del lado político, también qué potente es dar un mensaje sin atacar, pero mira cómo ha ocasionado que a nivel mundial todo el mundo, hasta los que no somos seguidores de Bad Bunny, hablemos bien de Bad Bunny. Si ese símil lo tomaran los políticos, se darían cuenta que no es necesario atacar a la persona, sino realmente hacer un buen trabajo ellos. Sabes, yo ahí tengo, primero que es un mensaje latino, no hay duda que alguien más lo pudo haber entendido, pero es un mensaje para latinos. Para latinos. Las referencias culturales son exclusivas para nosotros. Ni le interesa tampoco. Pero tal vez si lo googlearon, no fueron a ChatGPT. Esto va un poquito más allá, porque en el mundo se sigue discutiendo sobre la migración, sobre las migraciones no organizadas, no legalizadas, y creo que esto puede tener un rebote en algún momento, porque a nosotros también
y nos molesta la migración no reglada. Claro. Entonces sí hay que analizarlo de todos los puntos. Bueno, se va Bad Bunny y viene Mario Godoy. Sí. Avanza el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este domingo, justamente ayer, se realizó la cuarta jornada de pruebas en la Comisión de Fiscalización. Godoy presentó sus documentos de descargo, obviamente para frenar este proceso. Eso es básicamente el contexto. Les voy a decir que me he visto por lo menos 6 horas. Maffer, increíble. Por eso es que usted es una mujer tan informada. ¡Qué pereza! Pero había que estar informado para mencionar algunas cosas. Ahora, primero, los interpelantes, qué flojas las preguntas y qué cuadrados. Sí, pero en este caso a ti te toca demostrarlo, me explico. Correcto, tú eres el interpelante, tú tienes que demostrar que esta persona incumplió con su función. Y decía que además las preguntas repetitivas, flojas, mal planteadas, con demasiado antecedente, metido ahí temas políticos donde no cabía, en vez de ir por preguntas cortas, contundentes y para reafirmar, pero además encasillados en 2 temas únicos. El uno que tenía que ver si era defensor de narcos o no era defensor de narcos, y otro con el que han considerado es el eje principal del por qué debe irse Mario Godoy, es en la falta de protección al juez Serrano. Oye, pero la lista de incumplimientos es más larga que eso. Tienes un abandono, exactamente, pues, porque le afecta directamente a toda la población. Tienes la selección de jueces no se ha dado, abandono en los consejos de la judicatura, la cantidad de sentencias que se dan en el país que llegan al 2-3% nada más. Procesos disciplinarios que no se cumplen a cabalidad. El abandono administrativo de todas las cortes, fiscalías. Qué mirada tan limitada. Y eso da el mal sabor de que no están haciendo el trabajo correcto, que no están haciendo el trabajo que realmente se necesita en este juicio político. O sea, las pruebas... el sentir ciudadano. Yo creo que la base está claro que no goza ya de la confianza de determinada parte de la ciudadanía, y eso lo han dejado expuesto. Pero si vas a tener la cantidad de testigos y vas a tener esa cantidad de interpelantes, oye, ábreme el abanico. Y ahí, Afer, me parece importante sobre todo comentar, si bien se dio la semana pasada, es la entrevista que le hace el periodista Lenín Artieda, si no me equivoco, a Viviana Veloz, donde habla de este doble morado o doble rasero con la que catalogan. Pero sí me parecería impresionante, una vez que se dé la votación en los próximos días para ver si es que se destituye o no al señor Godoy, es ver que quienes optan o quienes están a favor de su institución son justamente los correístas, quienes lo pusieron. Quienes lo pusieron y quienes en años pasados inclusive apoyaron a ciertos personajes, hablando de Wilman Terán, claro, que incumplían y no estaban acorde a los requisitos y ni siquiera pues con las obligaciones legales que debería cumplir para el cargo. Y lo salvaron del juicio político y la institución política, y se mantuvo en el cargo Wilman Terán. Entonces sí hay una doble moral en los asambleístas interpelantes en la actualidad respecto de cuando sí, cuando no, cuando me conviene, cuando es mi amigo, cuando no es mi amigo. Quienes no podemos caer en eso somos los que estamos por fuera de las bancadas políticas. Veremos, Maffer, cómo votará ADN también, ¿no? Bueno, ya ADN tuvo su primer pronunciamiento al respecto cuando se inició el juicio político por el ex asambleísta Peñafiel. Dijeron que no iban a este juicio político. Pero digo, más allá de la pregunta acertada que le hace Lenin y la respuesta mira, tuyo, ya te voy a explicar. No soy candidata, sino yo estaré donde el país me necesita. Pero eso que está bien, que hay que hablarlo, que hay que estar, que repetirlo y que hay que decirlo, no nos puede a nosotros, al resto de la sociedad, los que estamos para abajo, no enfocarnos en lo que hoy pasa. ¿Sí? Mal antes, no mejor ahora. O sea, mal antes, mal hoy. Así no hay cómo cambiarlo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Con qué nos quedamos al final? Con que Godoy pidió, luego de la presentación de las pruebas que usted mencionó, Doménica, pues que debería terminar este juicio político. ¿Cuál es la palabra técnica? Acabar, terminar, culminar. No, cuando tienen que retirarte del juicio, cuando no cabe el juicio. Archivar. Gracias, soy un genio. Archivar el proceso. Archivar el abogada, gracias, abogada. Que fue lo que pidió Godoy al final de cuentas. Yo creo que va a terminar siendo censurado, pero vamos a ver algunas máscaras que se van a caer. Oye,
Ojalá. Vamos a ver algunas máscaras Ojalá, que se van eso a caer. está tan turbio, ¿no? Para unos turbio, para otros está súper claro lo que está pasando, pero bueno, esperemos que así sea. 11 y 12 de la mañana tenemos hoy una entrevista presencial con José Antonio Hidalgo, él es director ejecutivo de AEVE, coordinador del clúster bananero y platanero, banano y verde, digamos. Lo pueden seguir en sus redes sociales. El tema de hoy es que nuestro país, buenas noticias, ha fortalecido sus exportaciones en el Fruit Logística Berlín 2026. ¿Cuál es, o sea, la noticia es muy positiva, pero en la práctica, cuál es este gran beneficio para el Ecuador? José Antonio, buenos días. Que todavía debe venir con jet lag. Eso terminó el pasa viernes. dejando. Sí. Ay, Andrés. Mira, oye, cállate. Eso es un inside joke. Bueno, parte de la agenda es que nuestro banano es el producto más diversificado que tiene el Ecuador. Llegamos a 75 países. Increíble. Es por el banano que se genera competitividad en los demás productos. Nosotros somos el buque insignia, por eso tenemos más de 11 navieras aquí en el país, los puertos que tenemos acá en torno a la logística, y nosotros manejamos el volumen del 66% de la exportación. Entonces tenemos que estar ante lo que ocurre en el mercado interno, pero también con los distintos desafíos de los mercados externos. Y por eso nuestra participación en Fruit Logística. Nosotros ya culminando el año 2025 cerramos con 377.2 millones de cajas y más de 4.029 millones de dólares, superando justamente lo que generamos ya el anteaño pasado. Y para nosotros Fruit Logística siempre ha sido una de las plataformas más importantes. Sin embargo, Fruit Attraction de España ha tomado mucha más relevancia, ¿no? Pero nosotros como Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador seguimos siendo un paraguas importante para llevar a las empresas de exportación. 16 empresas con las distintas marcas que tienen viajaron con nosotros en un espacio de más de 90 metros cuadrados solo de AEVE, pero además hay más instituciones del país que nos acompañaron en el marco de Ecuador. Y estas delegaciones, ¿no? ¿Cuál ha sido el principal objetivo en el viaje que tuvieron? Cada feria tiene distintas connotaciones y para nosotros Alemania es uno de los mercados más importantes en el mundo, pero también uno de los mercados o el mercado más importante de consumo de banano en Europa. Consume cerca de 16 kilos per cápita de banano y ahí están las mayores o las casas matrices de las mayores cadenas de supermercados, al menos de importación de alimentos. Entonces, para nosotros, ser el paraguas de las empresas con presencia en la feria más importante de frutas y vegetales en Alemania y también de Europa es tremendamente importante porque damos seguimiento a los procesos de cierre de negociaciones que se dieron en diciembre. Y además de eso, nosotros como gremio tenemos una agenda de presencia y posicionamiento con ONGs, con gobiernos alemanes y no solo con los desafíos que nosotros vamos posicionando de los avances de sostenibilidad, que esos son temas que nosotros tenemos que hablar, el cumplimiento del salario digno, pero también los proyectos que tenemos hoy de carga segura en torno a los desafíos de inseguridad que estamos teniendo. Justamente cuando usted mencionaba los puertos, inmediatamente quería hacerle la pregunta, pero ya también tengo que darle chance a mis compañeros. María Fernanda. Sí, dale, María Fernanda. Vaya con esa. José Antonio, gracias. Estaba imaginándome cuántos son 16 kilos en banano para graficar la cantidad que puede uno llegar a consumir. ¿Cuáles son los retos de las nuevas demandas en cuanto al banano? En cuanto a la fruta, tamaño, más allá de lo ambiental que siempre se pide. Bueno, en principio, en banano sí es un gran consumo, pero no supera el consumo que tienen los ecuatorianos de plátano. Nosotros como ecuatorianos consumimos 40 kilos per cápita de plátano, así que ahí estamos igual en la no mitad de ese consumo. Qué loco. 40 no me he dado cuenta cuánto por banano. cabeza. Por cabeza. Qué loco. Entonces, sin embargo, los desafíos que tenemos van en el marco de seguridad, que es una de las agendas más importantes para nosotros. Nos miran mal. Yo creo que la percepción en torno a lo que se ha mezclado de esta guerra también política en torno a la vinculación del producto en temas de inseguridad, además de eso, también de los desafíos reales que tenemos en campo, todo eso se ha sumado, ¿no? La connotación de que se focalice en medios de comunicación el tema esa del asociación producto. inmediata. Y se da justamente porque
como lo mencioné al principio, nosotros somos el principal producto de manejo de volúmenes en el país. 66% de todos los contenedores que salen del Ecuador son banano. Y de ese 66%, el 30% va a la Unión Europea. Entonces, en probabilidades, por número de contenedores, obviamente somos los que tenemos más altos. Sí, y ahí, José Antonio, tengo mis dudas, ¿no? Porque si bien hay un problema de inseguridad que es extremadamente grave, pero si a eso le sumas, por ejemplo, unas prácticas ambientales, prácticas dignas laborales, que tienen un costo importante. Hay un precio también al que aspira a llegar la cadena en Europa, que, bueno, pues tendríamos que ver qué tan competitivos somos con el resto de países, y una posible llegada y mitigación del Fucinarum. En esta ecuación, ¿cómo reacciona pues el clúster bananero? Yo creo que ahí se suman los demás desafíos que mencioné. Seguridad, tienes también los desafíos fitosanitarios, y tienes los desafíos históricos de cómo se ha manejado nuestro producto en las cadenas de supermercados hacia el consumidor. En un estudio de Basic de hace un par de años, que siempre lo promovemos, vemos cómo, y del CIRAD también, que es un centro de información global de frutas, que nuestro producto en los últimos 15 años ha perdido un valor del 20%, porque las cadenas de supermercados lo usan como un producto gancho en estos países donde el banano es un parte de la canasta básica de consumo, para atraerlo con precios bajos y ganar en los demás. Entonces, este hecho de que cuando uno entra a Aldi, a Lidl, a Rewe, a Tesco, lo primero que uno ve es el banano en promoción, ¿no? Entonces, para romper ese esquema del banano en promoción, nosotros hemos ya promovido en los últimos 5 años una campaña que se llama la Alianza por la Responsabilidad Compartida, en el marco del Foro Mundial Bananero, en donde las cadenas tienen que comunicar al consumidor cuáles son esos esfuerzos y los costos reales de sostenibilidad y seguridad que nosotros estamos aplicando. Porque si no, se vuelve un círculo vicioso de precios bajos hacia el consumidor, y todo eso se arrastra a la cadena. Y hay una asociación inmediata que por barato no necesariamente es bueno. No sé cómo funciona nuestra mente y la mente del consumidor. Tengo varias preguntas. ¿Qué significa realmente salario digno visto desde Alemania hacia el Ecuador? Hay una coalición de salarios dignos, del Living Wage Coalition. Ellos hacen una publicación de manera anual de análisis de todos los países, y si uno entra a la parte justamente del análisis de ellos, te da un parámetro salarial. Y dentro de ese parámetro salarial te lo compara en un estudio hecho por el Instituto de los Anker, que es un instituto especializado en salarios, cómo está cada uno de los países. Y si nosotros sumamos todos los beneficios laborales que tenemos en base a lo que publica la Coalición Global de Salarios Dignos, estamos por encima en $70, $80 de lo que ellos indican. También. Solo por la disposición de todos los beneficios. Y eso, para nosotros, viene a ser en cumplimiento una ventaja competitiva si es que solo se decide comprar banano con salario digno, pero se vuelve una desventaja competitiva versus los demás países que en cambio tienen brechas y tienen una ventaja de precio para poder llegar a ofertas mucho más baratas que nosotros. Actualmente la tabla sectorial tablas sectoriales del salario básico unificado en el Ecuador todavía no se han publicado. Y eso yo creo que es un problema para ustedes, pero tienen que empezar a proyectar. Esto ya está fuera del término legal hace rato, el Consejo Nacional de Salarios para hacerlo. Estamos ya febrero, ya mismo 15, y todavía no se ha publicado la tabla salarial. ¿Esto es alguna afectación directa a la empresa respecto del cúmulo de cosas que se les va aumentando? Porque ya tenemos un mes, o van a tener un mes donde están pagando el salario básico unificado, al menos 4.82, pero tienen que pagar el retroactivo del mes pasado, de este mes. Bueno, en sí, para nosotros, en su mayoría, la referencia es el salario básico unificado, justamente por los temas de certificación que tenemos que cumplir a nivel internacional. Si bien hay esas bases sectoriales, repito, para nosotros, a nivel de las empresas, la referencia es el salario básico unificado. Y hay un tema importante que también el mercado europeo, sobre todo, le exige a los productores ecuatorianos que sean productos que vengan con 0 cadena de trabajo infantil y de trabajo precario y todo lo demás. Y eso lo viene cumpliendo la EBE hace algún tiempo y ha implementado situaciones para tratar de evitar ese tipo de cosas que suelen ocurrir en nuestro país por un tema cultural, inclusive, en algunos casos, y en otros también de abuso.
Ahí ha habido proyectos ya históricos. Está erradicado el trabajo infantil a nivel de banano y eso que nosotros lo correlacionamos con el porcentaje de escolaridad en nuestras zonas, que de acuerdo a UNESCO está en 99.6%. En ese porcentaje atado en las zonas donde nosotros hemos analizado. A su vez, entran las certificaciones privadas. Nosotros somos uno de los sectores más sobrecertificados en el mundo. Tenemos un análisis de los certificados que tenemos, son 11 sellos, ¿no? Que cuando juntamos los días de auditoría, si es que una empresa llega a tener esos 11 sellos, suman 29 días de auditoría al año de manera privada. En 5 componentes que hay una sobreposición del 66% de los requisitos, que va desde el ámbito social, medioambiental, va desde el ámbito laboral, desde administraciones de finca. Entonces, por sí, como conclusión ahí, somos uno de los productos más revisados justamente por ser líderes en el mundo y líderes en los mercados más competitivos. José Antonio, desde Alemania la posible flexibilización laboral o el trabajo por horas se entiende como una precarización aplicado siempre a Ecuador. Mafer, solo quiero complementar tu pregunta. ¿Esto se hace a nivel de Alemania o de Unión Europea, regulación de Unión Europea? Es que siempre hay regulaciones a nivel de los países, a nivel Alemania, pero de ahí se discute a nivel europeo. Voy a poner un ejemplo de eso y voy a la contestación de María Fernanda. Justamente la ley de la debida diligencia, que es la trazabilidad en muchas cosas dentro de ese ámbito, el ámbito laboral, pago de salario digno, justamente erradicación del trabajo infantil, etcétera, etcétera, todos los ámbitos sociales. Eso ya se aplica en Alemania desde hace 1 año y medio. Y dentro de esas revisiones tuvimos 5 supermercados alemanes con GIZ que analizaron todas nuestras fincas que van al mercado alemán, más de 5.400 trabajadores. Nosotros sobrepasamos las expectativas en torno a eso y cumplimos en un 99.6% en torno a todo el esquema de revisión de ellos en salarios y en los requisitos que toma la debida diligencia. ¿Pero por qué? Porque ya en Alemania aplica ya desde ese tiempo, pero está en discusión a nivel de la Unión Europea. Ya tienen que tomar los distintos países miembros, se aplican a nivel de todos esos países miembros para 2027. Con otro tipo de desafíos también, como medición de huella hídrica y huella de carbono, y ahí también nos estamos preparando como sector. Y lo otro, estaba conversando con ChatGPT. Mírenla. Porque vi una noticia que me dejó muy intrigada, ¿no? Por una parte estaba el anuncio de estos ya, digamos, la primera parte que es de los acuerdos o los tratados de libre comercio, el que ha firmado esta intención con Emiratos Árabes Unidos. Entonces decían, el Ecuador va a poder llevar su producto con 0 arancel y los productos beneficiados son creo que el 75% de todo lo que produce el Ecuador, pero se mencionaba con mucho énfasis al banano. Entonces hice la consulta y el banano no paga, o sí paga, bueno, según ChatGPT no paga aranceles. No. Cuando lo exportamos a los Emiratos. Tenemos distintos tipos de aranceles. Obviamente nosotros lo vemos siempre como región, Medio Oriente. ¿Cómo podemos ser más competitivos en esta región? Y ellos tienen su propia liga también. La liga árabe, correcto. Pero además de eso, nosotros lo vemos en cifras. ¿Qué representa África, los países Magreb y para nosotros también Medio Oriente? Y en Medio Oriente, en esas zonas, es el 14% de nuestra exportación. O sea, es grande, es una expectativa también gigante. El simple hecho de que hayan estos acercamientos ya posicionan al origen banano nuestro y también nos dan esa ventaja en torno a las reducciones arancelarias por cada uno de esos países. Por ejemplo, ya a partir del acuerdo comercial con Emiratos Árabes, nosotros también tenemos que empezar a hablar que debe haber acercamientos con Turquía, que debe haber acuerdos comerciales con Marruecos adicionalmente. En Turquía pagamos un arancel que hoy sobrepasa los esquemas incluso de la Organización Mundial de Comercio, sobre el 145% de arancel para entrar a Turquía, ¿no? En Marruecos estamos por cerca de un 10% de arancel, que puede reducirse, ¿no? Y asimismo con distintos escenarios que tenemos por países en esa zona. En Emiratos no pagamos, pero el entrar a este acuerdo nos permite tener una mejor relación comercial con los otros países. Pagamos un arancel, a partir de la firma nos reducen un arancel. O sea, sería muy beneficioso igual. Yo creo que los acuerdos y el posicionamiento siempre es beneficioso. ¿Qué papel jugará la innovación tecnológica? Ahora que hablábamos de ChatGPT, hablábamos de todas las herramientas nuevas que existen con la logística agrícola de la fruta. Yo creo que a nivel de innovación, ¿ya? Hoy
nosotros estamos hablando de procesos de smart cultivos o cultivos justamente inteligentes. Pero para eso sí nosotros necesitamos algo básico, que es la conectividad, ¿no? Y ahí es donde nosotros sí estamos viendo pilotos en zonas rurales, porque ya cuando hablamos de conectividad no hablamos de poner un Starlink para las cámaras, etcétera. Eso digamos es una conectividad básica, pero ya para el tipo de tecnología, para nosotros justamente ser mucho más eficientes de lo que ya somos, ¿no? Necesitamos trabajar en esos proyectos. Y ahí, por ejemplo, tenemos pilotos de trabajos colaborativos que quisiéramos impulsar con organismos internacionales, así como lo que acabamos de hacer con CAF, ya cuando hablamos de conectividad. Una vez que tenemos eso resuelto por las distintas zonas rurales, incluso desde, lo hemos mencionado al Ministerio de Telecomunicaciones, que en los contratos de las mayores empresas que están aquí posicionadas, la ruta de las inversiones de conectividad tiene que estar marcada también en zonas rurales. ¿Sabes? Lo que yo no entiendo es que tenemos una empresa pública que hace lo mismo también y que podría priorizar esos sectores. Ya si nos va a costar lo que nos cuesta CNT, que nos cueste haciendo tremenda inversión que se viene reclamando por años. Y para ir terminando, José Antonio, pues en la reunión sobre la que teníamos mucha expectativa de cancilleres colombianos, al final dijeron no, veamos cómo avanza, cómo afecta al sector. Yo creo que incluso esperamos que a partir de las sesiones que se dieron sí se generen acercamientos, porque hay impactos desde el lado de agricultura en ese 30% específicamente en los productos de protección de plantas o los productos de agroquímicos, ¿no? Incluso ya cuando hablamos de ese impacto son cifras bastante consideradas, que estamos incluso ahora revisando punto a punto para ser mucho más preciso en publicar el impacto que eso nos está generando. Y eso sí nos preocupa, porque al final del día es competitividad y esperemos que el conflicto... Y se miden centavos. Y se miden centavos. Entonces sí, para nosotros sí es una gran preocupación en los productos de protección de planta, y nos hemos pronunciado a nivel del clúster junto con las asociaciones que tenemos de agroquímicos aquí en el país, como lo es Innovagro, que están ellos adheridos a nuestro clúster y están generando justamente bastante presión. Caja oficial, ¿cuándo se cierra eso? No, el precio de la caja oficial la cerramos ahora en octubre. Tanto, 7.25, 7.50. Eso lo cerramos todos los octubres de todos los años por ley. Con fiesta. ¿Cuál es la próxima parada? Bueno, ahora tenemos nuestro Banana Time en Machala, nuestra convención que hacemos todos los años en junio. Banana Time. Yeah. Sí, lo hacemos en... Ahora ya todo es Spanglish. Somos un producto internacional. Claro. Así que tenemos que... Y ese idioma ven. José Antonio, agradecerle, pero ya cuando ese señor se comienza a poner así como intenso, es porque tenemos que ir a pausa. José Antonio Hidalgo, gracias por habernos acompañado. Solo culmino, sí. Banana Time en junio, dedicado al productor. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales para poder invitar a los productores para hablar justamente, a traer los mayores expertos en Fusarium Raza 4. Y aquí lo tendremos también para que nos cuente en vivo y en directo. Antes de irnos a la pauta comercial, recomendaciones. Confío en CIME, el mantenimiento ideal para su vehículo, porque no solamente es un taller automotriz donde cuidan de su vehículo, sino que cuidan de su familia. Soy cliente y soy testigo, por eso sin dudar mi tranquilidad tiene nombre y se llama CIME. Están ubicados en Apacingue Oeste, Avenida Sexta y Calle Tercera. Ahí en pantalla están viendo sus redes sociales, en Instagram y demás. Además, si ustedes dicen que han escuchado este mensaje, en Cuarto Piso van a tener una alineación gratuita, miércoles, jueves, viernes y sábado, alineación gratuita, así que reserve o vaya directamente desde ya. SIM es el mejor mantenimiento automotriz, donde la fuerza de tu vehículo está siempre bien protegida y también la operación excelente en marcha. Nos vamos también a comentarles algo de American Express de Banco Guayaquil, que pueden ustedes escoger ahí la mayor cantidad de beneficios, viajar con acceso a más de 1.900 salas VIP, disfrutar experiencias gastronómicas y eventos exclusivos, comprar promociones, recompensas y diferidos especiales, también sentir la tranquilidad de estar protegido en cada compra y en cada viaje. Es un seguro de viaje, imagínense, y no tiene ningún costo, porque cuando tienes la mejor tarjeta, cada instante se vuelve extraordinario. Lo digo yo porque también uso American Express. Nos vamos a la pausa, 11:31. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad.
Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Estamos de regreso, señoritos y señorita, 11:38. 11:38 y sigue pues cierta tensión entre Ecuador y Colombia. Usted lo decía en la entrevista, se sentaron, pero no llegaron a ningún acuerdo. Así que esa guerra comercial del 30% continúa. Es que ya no es 30% nada más, Dome, porque teníamos del lado del Ecuador, ahora Colombia te dice, ok, no vamos, sabes que toca ser recíproco y además te voy a denunciar ante la CAN. Imagínese. O sea, son dos acciones que provienen. Andrés, tú que estás en la movida rocolera, te decía, en la movida comercial, ¿qué dice la gente? ¿De qué? Tú con tu visión empresarial, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la lectura que hacen? Actualmente, ¿de qué? de la tensión diplomática Colombia, Ecuador. Mira, a ver, ¿sabes qué? A ver, hay partes afectadas, y bueno, yo soy una de ellas inclusive. No puedes hablar, entonces tienes conflicto de interés. No, pero más allá de eso, dale. lo que hace el empresario es bastante recursivo, ¿no? Ve alternativas y formas. Y el déficit comercial es importante, entonces quienes tienen las de perder o quienes resultan más afectados es el exportador colombiano, más no el exportador ecuatoriano. Entonces, si es que tú me dices que a un ejercicio integral de lo que está pasando, Ya. tienes perdedores, tienes personas Claro, que están siendo pero afectadas. ahí así que siempre no es uno lo realidad. ve macro, ¿no? Porque de repente, claro, tengo afectaciones en ciertas empresas, pero ya no veo la parte individual del Así comercio, es. sino el músculo económico del país. Así ¿Quién es. podría eventualmente soportar más tiempo Claro, esta guerra sí, arancelaria? entiendo que es un déficit comercial que mantenemos con Colombia, es decir, ellos exportan más de lo que nosotros Cierto. exportamos, de casi, son 800 millones de dólares aproximadamente. ¿Ahí qué ocurre? Si bien, Maffer, lo ves a nivel macro, pero habría que individualizarlo, porque, Sí, por sí. ejemplo, gran parte de los medicamentos genéricos provienen De Colombia. desde Colombia. Hay Medicamentos, laboratorios- insumos. La medicina en Colombia es extraordinaria. Correcto, además. ahí habría que ver esta incidencia o ver hacia qué otros laboratorios estarían alocando los compradores aquí localmente en Ecuador para abastecer a la demanda o directamente subir precios. Y ver, Andrés, también ese análisis, si irme con otro distribuidor no me resulta quizás igual de oneroso No, claro, la permisología, certificado sanitario, y termino sí. y además que pierdo esta relación comercial con mi proveedor original colombiano. Todos esos son los análisis Sí. de riesgo que se hace al momento de cambiar. Y Bueno, justamente para eso, Maffer y amigos, vamos a tener al doctor Segundo Camino Mogro. Él es analista económico, está ya en pantalla. Buenos días, economista, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Encantado. Justamente queremos saber su visión sobre esta guerra comercial que tenemos entre Colombia y Ecuador y el impacto en la economía, en el bolsillo ecuatoriano. Creo que todas las guerras comerciales tienen un efecto negativo en ambas partes, no solamente en una vía. Independientemente de quién haya empezado una guerra comercial en cualquier parte del mundo, y en este caso en particular entre Ecuador y Colombia, los afectados siempre van a ser los ciudadanos y las empresas involucradas en las transacciones de exportaciones e importaciones entre ambos países. Por lo tanto, encontrar y buscar quién se está beneficiando más o menos de esta guerra comercial no es el objetivo correcto. El objetivo correcto es tratar de llegar a acuerdos que le permitan a ambos países poder mejorar esa relación comercial, seguir con esa relación comercial para que las empresas que se encuentran en el tránsito de exportar e importar entre ambos países puedan volver a hacerlo con los beneficios que tenían anteriormente, y también los ciudadanos se puedan beneficiar de ese comercio internacional que a la larga termina mejorando la transabilidad entre ambos países. Doctor, cuando estábamos conversando con Andrés Merino y tratando de separar un poco las aguas entre el impacto individual para de cada uno de los sectores y sus relaciones comerciales y viéndolo ya desde forma macro la afectación para cada país. Esperamos que esto dure lo menos posible, pero ¿cuál es su lectura de forma individual? A mí me preocupa más la segunda. ¿Qué país puede, en teoría, tener mayor resistencia a esta guerra arancelaria? Mira, Ecuador es un país que importa muchísimo
muchísimos productos desde Colombia, entre ellos, como ya ustedes bien lo mencionaban, medicamentos genéricos que son de suma importancia para el sistema de salud en el país. Y adicionalmente a eso, Colombia también importa muchísimos productos que le sirven a la fase productiva dentro de las empresas colombianas. Sin embargo, Ecuador ha venido teniendo un nivel de exportaciones que gira en torno a los 3.000 millones de dólares. En este sentido, Ecuador va a dejar de exportar esa cantidad, y aunque la balanza comercial sea deficitaria, es decir, Colombia en principio se beneficia más de ese comercio internacional, habría que realmente ver quién o qué productos son los que mayoritariamente necesitan ambos países. A mí lo que me pudiese llegar a preocupar dentro de este ámbito de guerra comercial es el nivel o la capacidad de producción que nos da Colombia a través de los medicamentos genéricos hacia Ecuador, y cómo este pudiese afectar un área crítica que tiene el país, como es el sistema de salud ecuatoriano. Y ver cómo lo podemos reemplazar rápidamente con algún otro país que nos ayude a cubrir esa demanda, esa importación que vamos a necesitar en el transcurso de los siguientes meses si es que la guerra comercial continúa. Economista, ya, pero si no es otro país el que reemplaza los productos de Colombia, ¿hay empresas en Ecuador que podrían hacerlo? Hay empresas que pudiesen hacerlo, pero generalmente este costo va a aumentarse, va a ser más grande de lo que pudiese haberse generado a través de la importación con Colombia, porque si hubiese sido más barato, entonces Ecuador no hubiese tenido la necesidad de importar dentro de Colombia esos productos hacia el mercado local. En este sentido, por tales razones, el costo va a terminar trasladándose hacia los consumidores y hacia las empresas que van a necesitar dichos productos, y por lo tanto pudiese generar un proceso inflacionario en ciertos productos en particular, que claramente Ecuador no termina siendo del todo competitivo en términos de precios internos. Ahora, doctor, el comunicado extenso de la Cancillería deja claro que hay una posición ya de una demanda en la Comunidad Andina de Naciones. Por su experiencia, ¿cómo funciona esto? Un poco los tiempos, porque esto puede tomar varios meses antes de que se pueda resolver. Una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones puede tomar inclusive años. Okay. Y si no se resuelve previamente la guerra comercial, pues entonces eso pudiese determinar inclusive en quién se ha perjudicado de esa guerra comercial, en sanciones al país que ha tomado decisiones en contra de otros países sin un justificativo adecuado. Pero la respuesta aquí es que esto no tiene que llegar a una sentencia necesariamente de la Comunidad Andina de Naciones o algún comunicado oficial de la Comunidad Andina de Naciones, sino que se pueda resolver lo antes posible, porque esto definitivamente, esta guerra comercial está afectando y va a afectar a los productores ecuatorianos y también a los consumidores ecuatorianos, asimismo a los productores colombianos y a los consumidores ecuatorianos de productos que se transan entre cada país. Por lo tanto, lo ideal sería que en el transcurso de las siguientes semanas, meses, ojalá que no lleguemos a meses, sino simplemente semanas, realmente se pueda llegar a un acuerdo que desde mi perspectiva me parece que es un acuerdo más político que económico, y que ojalá pronto se pueda solucionar. Nosotros lo estamos viendo como empresas y a veces muy lejos de lo que son las fronteras, pero el comercio bilateral comienza justamente donde los dos países o terminan o inician, como lo quiera ver. ¿Cuál es la afectación para esa zona? ¿Se tiene medido cuál es nuestro nivel de movimiento económico con ellos directamente? Las zonas más afectadas siempre van a ser las fronteras en el comercio bilateral, porque son las zonas en las que se transan mayoritariamente estos productos, por los que entra y sale la producción, las importaciones y las exportaciones. Probablemente muchas empresas y muchos consumidores que se encuentren en las áreas más cercanas a la frontera son las mayoritariamente afectadas. Todavía no tenemos una cantidad o un nivel de afectación de las importaciones y exportaciones que se han venido dando en el mes de febrero. Todavía es muy temprano, se generaría un reporte al final del mes,
pero se estimaría que esta afectación pudiese generar pérdidas económicas de alrededor de un 3% menos, 4% menos en las zonas afectadas. Luego tendríamos que ver cuánto pudiese afectar realmente al país en general, tanto para Colombia, para Ecuador, y a lo mejor después de esto ambos presidentes pudiesen darse cuenta que una guerra comercial no se trata de quién gana o quién pierde, sino que ambos países van a ser perjudicados de forma negativa. Economista, queremos agradecerle por compartir con nosotros su visión, y creo que como todos los ecuatorianos estamos expectantes de las respuestas que den ambos gobiernos, el nuestro y el colombiano. Un abrazo y buen inicio de semana. Ya lo iba a mandar el fin de semana. Ya queremos feriado. Yo ya soy casi con el pie en el ¡Qué bárbaros que somos! Oye, Mafer, solo para complementar esto, porque me pareció importante. Dale. Sabes que hubo un caso muy similar en el caso del gobierno de Correa. No sé si recuerdas con la devaluación del peso, donde se impusieron salvaguardas. Y este caso fue llevado ante la Secretaría de la CAN y fue revertida en un plazo no mayor a 2 meses aproximadamente. Tomaron medidas urgentes. Andresito, felicito tu memoria, apénate de la mía porque no la recuerdo, pero la voy a revisar. Lo prometo. Oye, para cerrar en temas políticos, tú sabes que ya se comienza a calentar el tablero y reaparece la figura de Leonidas Sisa. Y digo ahí como que no se la vio venir el gobierno nacional. Pero como presidente de no se la vio venir. ¿Usted cree que en la política no lo sé. Pues, me da esa, puede ser que no, Dome, puede ser que está fríamente calculado, quizás es el siguiente villano o enemigo que se necesita dentro de la confrontación de mensaje. No recuerdo precisamente cuántos, eran como 5 candidatos. Dice en las elecciones, un porcentaje. Sí, pero el problema, yo no lo veo, deja que regreso. Es el presidente del Ecuarunari, se han cuestionado esas elecciones, cómo se ha movido, hablan de que se incrementaron un número de votantes, en fin. Pero yo no hablo de que este personaje pueda hacer temblar la presidencia de la República desde la urna. No, yo no me estoy yendo allá. Exacto. Pero ya dijo que que ellos iban a liderar la revocatoria del mandato de Daniel Noboa. Pero eso es legal, eso es constitucional. Eso no es. Tiene que esperar nomás hasta mayo nomás. Sí, eso no es boicot, eso no es incendiar el país. No, eso es hacerse presente, querer tener más poder político de alguna forma. Y ejecutar un derecho, un ejercicio democrático que contempla la Constitución, ¿no? La revocatoria de mandato. A cualquiera, y debería. Y a mí me gustaría que fuera más sencillo a todos los niveles, ¿ah? No sé si más sencillo, porque si no, esto sería el festival de la revocatoria porque no te cayó bien, no te gustó una actitud o algunas actitudes sosteniendo en el tiempo, pero ¿de qué estabilidad estamos hablando en nuestro país? Y a punta de revocatoria, vamos a hacer Perú. A mí me da pena que a esta persona, delincuente sentenciado en su momento, porque se le dio una amnistía, sí, que nunca debió habérsela dado. Claro. Azotes en los que se la dieron. Así es. También dentro de los cuales creo que el presidente actual. No que crea, le aseguro. Sí, ¿no? Así él votó a favor de esa amnistía. Pero dejando eso a un lado, que me parecía importante, tenía que mencionarlo. Me parece perfecto que lo menciones porque la gente se olvida de esas cosas. Claro, se olvida y lo pasa por alto. Y después están, Isa ha sido un tipo pero impresionante para la política del país, Probo. Cuando fue lo de la vergüenza esa de la cadena nacional de Lenín Moreno, donde se puso a dar clases de economía con un camioncito, que fue algo vergonzoso. No fue camión, fue un tractor. Pero era una payasada lo que salió a decir aquí. Y oiga, qué bestia, qué claro que lo dijo. Pero preocúpate, pero pregúntate por qué tienes impacto. Andrés, no te dejamos desarrollar. Era solo eso, pero bueno, uno, que es importante remarcarlo, y lo segundo también, ya no sé si alcance tiempo el día de hoy, pero hablar sobre el proyecto de ley económico urgente remitido por el presidente Noboa sobre el destino de los gastos presupuestarios que va a tener cada GAT, donde hasta el prefecto actual, Clemente Bravo ha levantado y ha puesto un grito en el cielo. Pues se acaba allí el recurso que es destinado. Andrés, a ver, Doménica nos puede dar un panorama más claro, ya que tuvo esa gran experiencia. Bueno, acuérdate que los municipios grandes como Guayaquil, que tienen recursos propios, son los que menos sufren. Ahí los que más sufren son los municipios pequeños. Ahí solo la corrijo porque sí sufrirían. Porque esta ley del 70... No, es que esta ley del 70... no como un municipio pequeño. No, es que esta ley del 70-30 va por las asignaciones directas del gobierno
gobierno central y además por los ingresos propios. Claro. A los dos le aplicarían el 70-30. Yo ahí tengo algunos cuestionamientos. Yo te digo, 2, 3 y 4. El primero que estoy de acuerdo, no pueden despilfarrar la plata en bobadas. Sí, que la fiesta, que la... No, y sobre todo en esta época. Yo creo que... Nunca, pero en esta época mucho más donde el problema vital es la seguridad. Yo creo que fiestas y fiestas. Ya las fiestas, cada cual que se lo celebra en su casa. Pero son bombi y rebombi y tutú. Claro, o sea, tienen que traer a media humanidad a la fiesta. Parece mentira, eso repercute en un reconocimiento político en las elecciones. Y las de Machala, porque han sido conocidas. Machala, Santa Rosa, Pasaje. Pero el pueblito más pueblito chiquitito. Todos tienen su fiesta. Bombi. Entonces, pero a mí sí me preocupa cuando los estudios, por ejemplo, no se los va a incluir como parte del gasto en obras, ¿sí? Sino que sale de eso. ¿Qué pasa con los servicios y acompañamientos que dan los municipios y las prefecturas en el desarrollo social? Que no es una obra de cemento, claro que no, también. Pero es una obra que... No, en este caso no, porque si tú construyes una escuela, sí, pero si tú das educación adicional a los chicos contratando profesores, eso no lo ven como un gasto de inversión. Claro. Y es inversión social neta, directa y a la vez. Los auspicios a los torneos barriales de fútbol, de deportes en general. Médicos que tengas que contratar, fumigaciones que tienes que hacer. Entonces, es muy discrecional. Y recuerden que hay muchos municipios, particularmente el de Guayaquil, que tiene ciertas competencias que ha adquirido porque así lo ha querido y así lo ha podido hacer. Recordemos que... ¿Cuál? Como la primera atención de emergencias. La primera atención de emergencias, la línea de emergencias, ¿quién es? El cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos no tiene la obligación ni la potestad de tener paramédicos. Lo ha hecho Guayaquil y fue el pionero en este país en hacerlo, pero eso debería responderlo ¿quién? El gobierno central, que tiene la exclusividad en la atención de emergencias, en temas médicos. Entonces, por ejemplo, eso pudiese ser un problema. Claro, estamos hablando de los bomberos que igual son alimentados por el presupuesto municipal. Igual tienen su autonomía, pero insisto, hay muchas cosas que se deben revisar. Escuelas fiscomunicipales. Exacto. La actividad propia de recuperación de los barrios, que es donde se trabaja muy fuerte para... Yo te digo más en generales me parece más positivo que negativo. No, para mí, y además, mientras el gobierno gaste lo que debe y ejecute todos sus presupuestos, el gobierno central, y mientras el gobierno central no dé los dineros a tiempo y en efectivo y no en bonos, no tiene capacidad de exigir. Yo creo que sí. Yo creo que más va a ser... A ver, es plata nuestra, más, pero no es plata del gobierno. Yo creo que ahí lo estamos... Claro, pero es el gobierno... Pero yo no puedo... Yo como guayaquileño no puedo permitir o querer que la plata que genera Guayaquil se vaya a todo el país. Ya bastante le aportamos al país con el movimiento portuario. Ese es otro... Así que yo ahí sí me sale lo bastante Febres Cordero y bastante anticentralista. Te sale lo Illingworth. Ahí ¿No tienes Illingworth en las venas? No sé. Bueno, vamos con las menciones para despedir. Porque tenemos que darles a conocer a nuestros amigos que American Express de Banco Guayaquil es escoger más beneficios, es viajar con acceso a más de 1.900 salas VIP, disfrutar experiencias gastronómicas y eventos exclusivos, comprar con promociones, recompensas y diferidos especiales. Todo esto con American Express y más. Es sentir la tranquilidad de estar protegido en cada compra y cada viaje, porque cuando tienes la mejor tarjeta, cada instante se vuelve extraordinaria. Lo que sigue con American Express, ya van a ver. Y también darles la recomendación para sus autos. Recuerden que en SIM confían... si ustedes confían en SIM, como lo hago yo, cuidan de ustedes y de sus familias. En SIM cada revisión se hace con tecnología de punta, manos expertas y un corazón que entiende que detrás de cada volante hay sueños, responsabilidades y seres queridos. Yo soy testigo, soy cliente de SIM, así que les puedo garantizar el servicio técnico de SIM. Y si han escuchado este mensaje, vayan y digan que lo hicieron y tendrán una alineación gratuita, Maffer. Para cerrar rápido, a las 4 de la tarde se reúne la comisión encargada del concurso para elegir al nuevo fiscal general de la Nación. Vaya pues. Ok, nos vemos mañana. Mañana. ¿De qué? Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.